Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a donde sea que estén y cuando sea que están viendo este video. Bienvenido a BRT Español. Mi nombre es Karin, estoy tan contenta que regresaste y continúas leyendo la Biblia junto conmigo. Qué lindo es, a mí me encanta. Espero que ustedes sepan que yo oro por ustedes mucho. Y espero también que ustedes están orando por la familia de BRT Español. Es importante que oremos uno por otro, ¿ok? Mientras que nosotros continuamos leyendo la Biblia juntos, pero hay que también orar por nosotros, para nuestra familia aquí de BRT Español, ¿ok? Mira qué va a pasar hoy. Vamos a comenzar otro libro, el primer libro de Samuel. Hay 2 libros de Samuel. Ahora vamos a comenzar con el primer libro de Samuel. Hoy vamos a leer capítulo 1, 2, 3 y como siempre terminando con Salmos. Vamos a terminar con el Salmo 81, ¿ok? Ahora la historia de Samuel es increíble. Si no viste el video pasado, era toda la historia de Ruth, que fue increíble. Es una mujer virtuosa, una mujer que uno tiene que respetar, cómo fue tan leal. Tienes que ir a ver el otro video. Si no viste, tienes que verlo y a leer de nuevo para ver las lecciones que agarramos de allá. Inspiración que ella da a nosotros para continuar trabajando y honrando a la gente que uno tiene que honrar, ¿verdad? Y después Dios ve eso y nos recompensa, ¿verdad? Pero ahora vamos a comenzar con el primer libro de Samuel. ¿Listo? ¿Lista? Ok, hay que orar. Querido Dios, muchas gracias por tu amor. Gracias porque estamos aquí de nuevo juntos para leer tu libro, tu Biblia. Ahora comenzando con el primer libro de Samuel. Danos entendimiento de corazón, sabiduría para poder entender y ver los detalles que nos puede ayudar, las lecciones detalladas que tú estás dando en estos libros que estamos leyendo, en los cuentos, en las historias que estamos leyendo. Te amamos con todo corazón. Te lo pido eso todo en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a comenzar entonces. Mira, primer libro de Samuel. Capítulo 1. Hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, llamado Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Sui, efrateo. Tenía 2 esposas. Una se llamaba Ana y la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Todos los años ese hombre subía de su ciudad a adorar y ofrecer sacrificios al Señor Todopoderoso en Silo, donde estaban sus hijos, 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes del Señor. Versículo 4. Cuando llegaba el día, Elcana sacrificaba y daba su parte a su esposa Penina y a todos sus hijos y hijas. Pero a Ana le daba doble porción porque la amaba, aunque el Señor no le había concedido hijos. Y su rival la irritaba, la enojaba y le entristecía porque el Señor no le había dado hijos. Eso sucedía cada año. Cuando subía a la casa del Señor, Penina enojaba a la otra, por lo cual Ana lloraba y no comía. Elcana, su esposo, le decía: Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy mejor que 10 hijos? Él le amaba tanto a Ana, ¿no? Pero ella llorando porque, claro, la otra mujer estaba haciendo su vida imposible, ¿no? Versículo 9. En una ocasión, después de haber comido y bebido en Silo, Ana se levantó y se fue al templo. El sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a la estrada del santuario del Señor. Con amargura del alma, Ana oró al Señor y lloró abundantemente. Y hizo un voto diciendo: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, y te acuerdas de mí, y me concedes un hijo, yo lo dedicaré todos los días de su vida a tu servicio,
y no pasará navaja sobre su cabeza. Como ella oraba largo rato ante el Señor, Elí observaba la boca de ella. Ana hablaba en su corazón, pero movía sus labios, aunque su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Y entonces le dijo: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana respondió: no, Señor mío, sino que soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma ante el Señor. No temas a tu sierva por una mujer impía. Por la magnitud de mi congoja y mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí respondió: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue el pedido que le has hecho. Y ella agregó: hallé tu sierva gracias ante tus ojos. Y Ana se fue y comió y no estuvo más triste. Entonces cuando ella escuchó eso, ¡boom!, lo agarró, dijo: ok, se fue y ya no estuvo más triste porque tuvo fe en su corazón que iba a pasar. Se levantaron de mañana, adoraron ante el Señor y volvieron a su casa en Rama. Y Elcana se unió a su esposa Ana y el Señor se acordó de ella. Corrido el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y lo llamó de Samuel, porque dijo: lo pedí al Señor. Después Elcana subió con toda su familia a ofrecer al Señor el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino que dijo a su esposo: cuando el niño sea destetado, lo llevaré a presentar al Señor y a dejarlo allá para siempre. Y Elcana, su esposo, respondió: haz lo que bien te parezca. Quédate hasta que lo destetes. El Señor cumpla su palabra. Así Ana se quedó y crió a su hijo hasta el deteste. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con un becerro de 3 años, un efa de harina y una vasija de vino a la casa del Señor en Silo. El niño era de la tierna edad. No dice de cuántos años, pero era niño todavía, ¿no? 25, versículo 25. Entonces sacrificaron el becerro y presentaron el niño a Elí. Y ella le dijo: Señor mío, por tu vida, Señor mío, yo soy la mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Por este niño oraba y el Señor me dio lo que le pedí. Yo pues lo vuelvo también al Señor. Mientras viva, será del Señor. Y adoró al Señor. Capítulo 2. Canto de gratitud de Ana. Entonces Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en el Señor. Mi poder se exalta en el Señor. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como el Señor, no hay ninguno fuera de ti. No hay refugio como nuestro Dios. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Señor lo sabe todo y Él pesa las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados y los flacos se ciñeron de fortaleza. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos quedaron saciados hasta engendrar 7, la estéril, y languidecer la que tenía muchos hijos. Versículo 6. El Señor quita la vida y da vida, lleva al sepulcro y levanta del sepulcro. El Señor empobrece y enriquece, abate y ensalza. Levanta del polvo al hombre y lo exalta del basural para sentarlo con los príncipes y darle herencia en sitio de honra. Porque del Señor son los cimientos de la tierra y sobre ellos asentó el mundo.
Él guarda los pies de sus santos, pero los impíos perecen en tinieblas, porque nadie prevalece por su propia fuerza. Ante el Señor serán quebrados sus enemigos y sobre ellos tronarán el cielo. El Señor juzgará los confines de la tierra, fortalecerá a su rey y exaltará el poder de su ungido. Todo eso es el canto de Ana. Y Elcana volvió a su casa en Ramá, y el niño servía al Señor ante el sacerdote Elí. Versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no respetaban al Señor. Era costumbre de los sacerdotes que cuando alguien ofrecía un sacrificio, mientras se cocía la carne, el criado del sacerdote, con un garfio de 3 ganchos, sacaba del caldero de la olla o del pote una porción para el sacerdote. De esta manera hacían a todo el que venía a Silo. Pero aún antes de quemar la grasa, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne para asársela al sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Entonces estaban pidiendo más de la gente cuando venían a hacer sacrificios. Versículo 16. Si le respondía: quemen primero la grasa y después toma tanto como quieres, él replicaba: no, ahora has de dar, de otra manera la tomaré por la fuerza. Si quieren o no quieren, ellos sacaban. Este pecado de esos jóvenes era muy grande ante el Señor, porque menospreciaban las ofrendas del Señor. Pero el joven Samuel servía ante el Señor vestido de un efod de lino. Su madre le hacía una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su esposo a ofrecer el sacrificio de costumbre. Y Elí bendijo a Elcana y a su esposa. Mira, y les dijo: el Señor te dé hijos de esta esposa a cambio de que ella pidió y cedió al Señor. Y volvieron a su casa. Y el Señor visitó a Ana y engendró 3 hijos y 2 hijas. Entonces ella tuvo 5 hijos y hijas más después de Samuel. Y el joven Samuel crecía ante el Señor. Elí era muy anciano, oyó lo que sus hijos hacían a todo Israel y que dormía con las mujeres que levaban a la entrada de la tienda de reunión. Y les dijo: ¿por qué cometéis cosas semejantes? Oigo de todo el pueblo vuestro mal proceder. No, hijos míos, no es bueno lo que oigo. ¿Qué hacéis pecar, que tú estás haciendo pecar al pueblo del Señor? Si el hombre peca contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Pero el que peca contra el Señor, ¿quién rogará por él? Así le decía a sus hijos, ¿no? Pero ellos no le escuchaban la voz de su padre, y el Señor dispuso quitarles la vida. Versículo 26. En cambio, el joven Samuel iba creciendo y era acepto por Dios y por los hombres. Por ese tiempo, un varón de Dios visitó a Elí y le dijo: así dice el Señor, ¿no me manifesté claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo elegí de entre todas las tribus de Israel para que fuera mi sacerdote y ofreciera sobre mi altar, quemara incienso y llevara efod ante mí. Y di a la casa de tus padres todas las ofrendas de los israelitas. ¿Por qué habéis hollado los sacrificios y presentes que yo ordené? Y has honrado a tus hijos más que a mí. Mira, eso era el pecado de Elí. Él honró a sus hijos más do que Dios, porque no los corregía fuertemente para decir: mira, Dios, lo que Dios quiere que hagamos y la manera que hagamos es más importante de lo que ustedes están haciendo y que son mis hijos. Mira, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo. Wow. Por eso el Señor Dios de Israel dice: yo había prometido que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Pero ahora el Señor dice:
Nunca haga yo tal cosa, porque yo honro a los que me honran, y los que me desprecian serán despreciados. Versículo 31. Vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa, y verás tu casa humillada, mientras que Dios colmara de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corté de mi altar quedará para consumir tus ojos y henchir tu ánimo de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la flor de la juventud. Y te servirá de señal lo que sucederá a tus 2 hijos, Ofni y Finés. Ambos morirán en un día. Mira. Y yo levantaré un sacerdote fiel que obre conforme a mi corazón y mi deseo, y le edificaré casa firme, y andará ante mí ungido todos los días. Y el que quede de su casa vendrá a postrársele por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me admitáis y algún ministerio para que pueda comer un bocado de pan. Es un mensaje doloroso para que un padre reciba, ¿verdad? Pero Dios estaba diciendo: tú honras más a tus hijos do que me honras a mí. Les dejas hacer ellos lo que quieren. ¿Y a mí qué? ¿Ok? Capítulo 3. El llamado de Samuel. El joven Samuel ministraba al Señor ante Elí, y en aquellos días la palabra del Señor escaseaba y no había visión frecuente. Un día, cuando los ojos de Elí empezaban a oscurecerse y no podía ver, estaba él acostado en su aposento, y Samuel se hallaba durmiendo en el santuario del Señor, donde estaba el arca de Dios, antes que la lámpara de Dios fuera apagada. El Señor llamó a Samuel y él respondió: aquí estoy. Y corrió a Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Y Elí le dijo: yo no te llamé, vuelve a acostarte. Y él se volvió y se acostó. Y el Señor volvió a llamar a Samuel, y él se levantó, fue a Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: hijo mío, no te llamé, vuelve a acostarte. Samuel no había conocido aún al Señor, ni le había sido revelada la palabra del Señor. Por tercera vez el Señor llamó a Samuel, y él se levantó, fue a Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Entonces Elí entendió que era el Señor que estaba llamando al joven, y le dijo: ve y acuéstate, y si te llaman otra vez dirás: habla, Señor, que tu siervo oye. Así Samuel volvió y se acostó en su lugar. El Señor volvió a llamar como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel respondió: habla, que tu siervo oye. Y el Señor dijo a Samuel: voy a ejecutar a Israel, en Israel tal cosa, que a todo el que la oiga le zumbarán los oídos. Ese día despertaré contra Elí todo lo que dije acerca de su casa, del principio a fin. Le mostraré que juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él conoce, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los reprendió. Por eso he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada más, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel quedó acostado hasta la mañana. Después abrió la puerta de la casa del Señor, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. No quería decirle a Elí. Pero Elí llamó a Samuel y le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: aquí estoy. Y le preguntó: ¿qué te habló el Señor? Te ruego que no me lo encumbras. Que Dios te trate con rigor si me encumbres palabras de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirse nada. Entonces él le dijo: es el Señor, haga lo que bien le parezca.
así dijo Elí. Y Samuel creció, y el Señor estaba con él, y no dejó sin cumplir ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel era un fiel profeta del Señor. Así el Señor siguió apareciendo en Silo, porque allí se manifestaba a Samuel mediante su palabra. Y eso fue como Samuel fue llamado a Dios por la primera vez. Qué cosa increíble, ¿verdad? Y qué triste también de saber que Elí no castigaba a sus hijos. Le dejaba a los hijos hacer lo que quería. Solamente hablaba, pero los hijos no prestaban atención y hacían lo que querían, ¿no? Pero increíble de pensar que cuando uno hace eso a nuestros hijos, uno está honrando más a nuestros hijos do que honrando a Dios. Eso es algo muy serio que uno debe recordarse y pensar, ¿no? Que es más importante corregir a nuestros hijos con el amor de Dios, claro, pero corregirlos en vez de honrar a ellos más y dejarlo que hagan lo que quieren. Eso no es bueno. Ok, vamos a leer entonces Salmo. ¿Ese es Salmo 80 o 81? ¿Cuál íbamos a leer? Salmo 81. ¿Qué? Rebeldía de Israel, bondad de Dios. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob celebrad con júbilo. Entonad canción y tañed el pandero, el arpa melodiosa y el salterio. Tocad trompeta en la luna nueva y en luna llena, día de nuestra fiesta. Porque estatuto es de Israel, ordenanza de Dios de Jacob. Dios estableció un pacto con José cuando se manifestó sobre la tierra de Egipto, donde oyó un lenguaje que no conocía. Dijo: aparte su hombro de debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste y te libré. Te respondí oculto tras el trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, ojalá me escucharas. No haya en ti Dios ajeno, ni te encorves a Dios extraño. Yo soy el Señor tu Dios, que te hice subir de Egipto. Abré bien tu boca y te satisfaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, y Israel no me quiso a mí. Por eso los dejé a la dureza de su corazón y caminaron en sus propios consejos. ¡Wow! Que nosotros nunca seamos dejados en la dureza de nuestro corazón, y que nunca andemos en nuestros propios consejos. Versículo 13. Si mi pueblo me hubiera escuchado, si en mis caminos hubieran andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor se le hubieran sometido, y eso duraría para siempre. Dios lo hubiera mantenido con el mejor trigo, y con miel de la roca lo hubieran saciado. Es como un tipo de lamento, ¿no? Que dice: si no se hubieran rebelado, mira lo que Dios hubiera podido hacer en tu vida. Pero lo bueno de nosotros hoy en día es que uno puede se arrepentir inmediatamente, pedir perdón a Dios inmediatamente, porque por eso vino Jesús y por eso Él murió en la cruz, para que si nosotros nos arrepentimos inmediatamente, Dios inmediatamente ya nos pone en el lugar donde Él puede bendecirnos, dando consejos de sabiduría que viene de Dios mismo, y ponernos en un lugar de prosperidad, que viene la prosperidad de espíritu, de ser, de toda área de nuestra vida, ¿verdad? Hay que recordar de nuestra familia, ¿ok? Vamos a orar. Querido Dios, que nunca nos olvidemos que contigo es todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos está en ti. Que nosotros siempre nos recordemos de andar en tus consejos, de estar conectado en ti, de hacer tus mandamientos
tus estatuas, seguir tu corazón y no nuestro corazón, que es rebelde de naturaleza. Transfórmanos, continúa a transformarnos a nuestro corazón también. Te amamos con todo lo que tenemos y queremos ser más y más cerca a ti. Oro todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Ok, familia, qué lindo. Espero que siempre te recuerdes y que yo también me recuerde. Hay que recordarnos juntos de que todo lo que necesitamos está en Dios, en nuestro Padre, ¿verdad? Y si nosotros estamos siguiendo y poniendo toda nuestra confianza en Dios, orando a Él, en vez de continuar tentando hacer lo que pensamos que tenemos que hacer, hay que orar inmediatamente para que Dios nos dé sabiduría y nos guíe en lo que debemos hacer en la vida, ¿verdad? Eso uno puede hacer en cualquier área de nuestra vida. Mira, nos vemos entonces en el próximo video cuando continuaremos leyendo la historia de Samuel, porque Samuel se queda un profeta increíble, que vamos a leer todo eso en el libro de Samuel, ¿ok? Pero hasta ahí, que Dios te bendiga, te veo en el próximo video.